Internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más alarmantes en el mundo, que es el tema de la crisis alimentaria provocada por el conflicto ruso-ucraniano. Esta semana, el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, denunció que Rusia está utilizando la comida como arma. Esto con motivo del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos y en un contexto marcado por la crisis alimentaria que provoca la guerra en Ucrania. En un comunicado, el Servicio Europeo de Acción Exterior afirmó que la seguridad alimentaria es una preocupación mundial y una responsabilidad compartida entre gobiernos, productores y consumidores. Además de que los alimentos inseguros son una amenaza para la salud humana y las economías y afectan de manera desproporcionada a las personas vulnerables y marginadas, especialmente mujeres y niños, poblaciones afectadas por conflictos y migrantes. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, acusó a Rusia de utilizar el suministro de alimentos como un misil furtivo contra los países en desarrollo y culpó a Rusia de una inminente crisis alimentaria mundial, provocando que el embajador de Rusia en la ONU abandonara una reunión en el Consejo de Seguridad. Mitchell asegura que vio toneladas de grano y trigo atascadas en contenedores y barcos en el puerto ucraniano de Odessa hace unas semanas y que eso fue culpa de buques de guerra rusos en el Mar Negro y de los ataques rusos a las infraestructuras de transporte y a las instalaciones de almacenamiento de grano, así como de sus tanques, bombas y minas que impiden a Ucrania sembrar y cosechar. Esto pues está provocando que suban los precios de los alimentos, empujando a la gente a la pobreza y desestabilizando regiones enteras. Mitchell dijo que Rusia es la única responsable de la crisis alimentaria que se avecina. También el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya se expresó al respecto de esta crisis y pues tras 3 meses de la invasión rusa a Ucrania, el secretario general denunció que el mundo se enfrenta a la posibilidad de que la guerra produzca una ola de hambre y miseria sin precedentes que amenaza dejar un caos social y económico. Antonio Guterres afirma que ningún país quedará al margen de esta crisis que afecta el coste de vida de todas las personas. Los precios de los alimentos están cerca de máximos históricos. Los precios de los fertilizantes se han duplicado con creces, lo que hace sonar alarma en todas partes. La falta de fertilizantes pues hará que la escasez se extienda desde el maíz y el trigo a todos los cultivos básicos, incluso el arroz, con un impacto devastador para miles de millones de personas en Asia y Sudamérica. También destacó que la crisis alimentaria que se está produciendo durante este año es de acceso a los alimentos, mientras que se estima que el próximo año será por falta de alimentos. El Programa Mundial de Alimentos estima que los efectos de la guerra podrían aumentar en 47 millones el número de personas con seguridad alimentaria grave en 2022. Guterres dice que para detener esta crisis se debe de acabar con la invasión rusa a Ucrania mediante una solución política que se ajuste al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas. Él propone 2 frentes para esta crisis que se avecina. El primero sería estabilizar mercados mundiales de alimentos y energía para romper el círculo vicioso de subida de precios y aliviar un poquito a los países en desarrollo, además de conseguir que, a pesar de la guerra, tanto la producción de alimentos de Ucrania como los víveres y el combustible rusos vuelvan a los circuitos mundiales. El otro frente sería facilitar de inmediato los recursos necesarios para ayudar a los países y comunidades más pobres. Él dice que su misión será conseguir un acuerdo global que permita la exportación segura de los alimentos producidos en Ucrania a través del Mar Negro
y el acceso sin obstáculos a mercados mundiales de los alimentos y fertilizantes rusos. Ahora, otro continente que también está sumamente preocupado por esta crisis alimentaria es África, y hubo una reunión recientemente con el jefe de la Unión Africana y Vladimir Putin, el presidente senegalés Macky Sall, que también es el jefe de la Unión Africana, se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin ante el temor de una crisis alimentaria y le pidió que sea consciente de que los países africanos son víctimas de la guerra en Ucrania. La ONU pues tiene miedo de una hambruna terrible, principalmente en estos países africanos que importan más de la mitad de su trigo de Ucrania o de Rusia, sobre todo porque no pueden salir más barcos ucranianos de los puertos ucranianos a causa del conflicto. Macky Sall le recordó a Putin que los estados africanos están sufriendo las consecuencias de la ofensiva rusa contra Ucrania, mientras que la mayoría de los países africanos evitaron condenar a Rusia en 2 votaciones en la ONU y que junto con Asia, Medio Oriente y América Latina prefirieron mantenerse al margen del conflicto. Tras salir de su reunión, Macky Sall aseguró quedar tranquilizado y que Putin se mostró comprometido y consciente de que la crisis y las sanciones crean serios problemas para las economías débiles. Su homólogo ruso expresó disposición a facilitar la exportación de cereales ucranianos e hizo un llamado para que los socios levanten sanciones contra el trigo y los fertilizantes. Macky Sall señaló durante la reunión que las tensiones alimentarias provocadas por el conflicto se han visto agravadas por las sanciones occidentales que afectan a la cadena logística, comercial y financiera de Rusia. Por ello, pidió que el sector alimentario se mantenga al margen de las sanciones impuestas por Occidente en represalia por la ofensiva militar rusa. Vladimir Putin, por su parte, no abordó esta cuestión en la parte pública de la reunión, pero destacó el apoyo de la Federación Rusa a los países africanos en la lucha contra la colonización y elogió el desarrollo de las relaciones ruso-africanas. Ahora, por otra parte, ¿qué es lo que dice Rusia al respecto? ¿Cuál es su discurso? Se dice que Rusia ya se había estado preparando desde finales de 2021 para la crisis alimentaria que ha afectado al mundo con el conflicto en Ucrania, que empezó en febrero de 2022. Un consejero del Kremlin, Maxim Oreshkin, dijo que la principal causa este año del hambre en el mundo son las medidas económicas irreflexivas de Estados Unidos y la Unión Europea en referencia a las sanciones contra Rusia que minan su capacidad de exportación de fertilizantes y trigo. Oreshkin señaló que el presidente Vladimir Putin preparó al país a las consecuencias de una crisis alimentaria mundial desde finales de 2021, como ya mencioné. Putin entendió que esos temas alimentarios podrían afectar a Rusia, por ello comenzaron a preparar al país activamente a la hambruna en el mundo. En ese momento, Rusia ya experimentaba una inflación de precios de alimentos y había introducido restricciones o tasas a las exportaciones de cereales, aceites y fertilizantes. Entonces, según Rusia, no es el conflicto en Ucrania lo que provocará la crisis alimentaria, sino las sanciones occidentales tomadas en represalia. Tomando en cuenta que Ucrania es uno de los principales exportadores mundiales de trigo. Entonces, según él, solo Ucrania y Occidente son responsables de la incipiente crisis alimentaria. Yo la verdad no soy muy partidaria del discurso ruso en cuanto a la crisis alimentaria, porque recordando cómo inició el conflicto en Ucrania, Rusia invadió a Ucrania sin tener un motivo de por qué hacerlo, violando todas las normas del derecho internacional, y con este discurso ruso queda evidente que Rusia ya sabía cuáles iban a ser las consecuencias de este conflicto.
siendo una de ellas la crisis alimentaria por todas las complicaciones en la cosecha y la distribución de trigo. Pero bueno, a mí me interesa mucho leer sus opiniones sobre esta crisis alimentaria y también he tenido mucho interés en hacer un video sobre el tema energético con este conflicto, porque también es un tema que está sobre la mesa. Entonces, si les interesa ese tema, por favor díganme en los comentarios para un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, a seguirme en mi página de Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos en el siguiente video. Bye.